le damos el muy buenos días al ingeniero Jorge Glass Espinel, ex Buenos días. vicepresidente de la República, a quien nos da gusto saludarlo. A Jorge lo conozco de antes que sea político, así que cuando más bien No me era, diga político. bueno, digamos cuando era periodista, pues. Cuando era ingeniero mejor. Cuando era ingeniero y hacía periodismo, pongámoslo de esa Así es, manera. así es. El colega Canal Televisión Satelital. Un gusto saludarlo, Jorge, y bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, contento de estar a los años en esta radio, conversando con ustedes, compartiendo algunas cosas con el país. De acuerdo. Han pasado algunos años, ¿no? Claro, más de 6 años. Más de 6 años, El tiempo imagínense. que estuve injustamente preso son 5 años, 4 meses me parece. Así que restemos ya de cajón 5 años con 2 meses, creo que ya voy para 9 meses libre. Sí, más de 6 años. Oiga, ingeniero Jorge Glass, cuéntenos a propósito de eso, el, este tiempo largo en que estuvo detenido, además con la cuestión en los últimos 2 años de que si podía salir, no podía salir, con todos estos pues cuestiones judiciales. Le pregunto, ¿usted cree que el servicio a la patria vale pasar por estos avatares que son eh, personalmente muy difíciles de llevar y de sobrellevar? Bueno, empecemos por el principio. Andrés, un saludo a toda la audiencia una vez más, contento de estar en un medio de comunicación como este. Em, Fue extremadamente duro. Tú me estás preguntando si valió la pena. Correcto. Yo te digo que sí. Veamos el estado de situación a este momento. Estuve preso y tú acabas de mencionar algo muy importante que pocos periodistas hacen referencia, que yo tenía derecho a salir con beneficios penitenciarios el 14 de diciembre del 2020. Por lo tanto, me tuvieron 2 años preso de más, con presiones políticas, con presiones de jueces, con presiones de medios de comunicación, ¿por qué no decirlo? Y ese fue el resultado, 2 años preso de más. En, yo estuve en el infierno, en Cotopaxi, estuve en el infierno y regresé a Dios gracias. ¿Para cuál es la situación ahora? Bueno, pues, un juez de Brasil determinó la nulidad de todo lo actuado en el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Brasil, entre Ecuador y Odebrecht, en el juicio de Odebrecht, y eh, en todo lo que se interactuó en ese juicio, porque fue sujeto de adulteración, de manipulación, de rotura de cadena de custodia. Y bueno, yo siempre lo dije, a ustedes los medios de comunicación le consta, los medios estuvieron durante el juicio, nunca se presentó una prueba en mi contra, aún así la acusación de Santos tenía que ser verificada, me refiero de José Consensado Santos, nunca fue verificada porque nunca hubo prueba en mi contra, porque no la hay, porque soy un hombre honesto y decente. Y ahora el Tribunal de Brasil dice que eh, las pruebas, las pruebas derivadas de los sistemas informáticos que fueron adulterados en el sistema de Odebrecht o de ODE, como, y ahora se le dice CNO, se cambió el nombre, constructora Norberto Odebrecht, para limpiarse el nombre, dice que todas estas pruebas que soportan el proceso de Jorge Glass son nulas y en consecuencia no son idóneas para subsidiar los cargos formulados en su contra, es decir, en contra de Jorge Glass. Las declaras nulas, no existen. El acuerdo, las fotocopias del Excel que presentaron, los testimonios que presentaron en base al acuerdo, no existen. O sea, queda muy demostrado, recontra que demostrado, archi que demostrado, y Jorge Glass siempre fue inocente, pero me lo dicen después de haber pasado más de 5 años en la cárcel. Andrés, yo Jorge, cuando enfrenté esto, yo dije que me quedaba, dije que no iba a huir. 7 países me ofrecieron asilo político, hasta el que menos se espera. Ahora comprendo por qué, pues lo que querían es sacarme de la jugada política. El principio del fin de este país
La debacle que estamos viviendo ahora empezó con mi cana, con mi cárcel. Me encarcelaron para que se repartan el país para el tongo, el robo y el reparto. Y bueno, me sacaron de la vicepresidencia. No hubiera ocurrido lo que pasó en la pandemia si yo hubiera sido vicepresidente y hubiera tomado medidas oportunas, radicales, eficaces. Y este es el descalabro que vivimos. Ya no se puede caminar en la Oiga, calle. durante ese periodo del anterior presidente Lenín Moreno hubo 4 vicepresidentes. La inestabilidad rampante, los acuerdos políticos, Andrés, de Moreno, pues, sostenidos por los grandes poderes fácticos que son la derecha ecuatoriana, todos los partidos de la derecha, que ahora todos tienen candidatos, todos fueron parte del gobierno de Moreno, todos han soportado a Lazo. El periodo Moreno-Lazo destruyó el país. Ahora no podemos caminar por las calles, no hay medicinas en los hospitales, no son atendidos los niños en los centros de salud, los chicos no tienen desayuno, uniformes, libros en las escuelas, no se garantiza el estudio, peor, destruyeron las becas, destruyeron las carreteras, destruyeron el servicio público, nos vilipendiaron. Yo soy el ciudadano ecuatoriano más auditado de la historia, al igual que Rafael Correa. Moreno se gastó millones de dólares para buscar un dinero mal habido, un centavo mal habido en alguna cuenta de Correa y Glass. Llegaron a la estupidez, Andrés, de decir que tenemos oro enterrado en el desierto de Qatar. Yo le hago una reflexión muy respetuosa, pues. Cualquier idiota puede decir cualquier idiotez. Lo que es complejo es encontrar idiotas que lo crean, a base de la repetición, de la repetición y de la repetición, y un esquema de odio que desgraciadamente se ha impuesto en la sociedad y que se sigue exacerbando. Pues ahora ya dirán que la nulidad no es la nulidad. En el caso de Glass, Santos no solo declara en el juicio de Odebrecht, también declara y es parte de la sentencia en el juicio de Arroz Verde, después calificado como soborno, donde fui condenado por influjo psíquico, al igual que el presidente Correa. Esa es la realidad. Sí, Andrés. Jorge, vamos a ir con las preguntas de Alcides Montilla. Sí, 8:42. Antes que nada, tenemos que anunciar que esta entrevista está siendo retransmitida por las emisoras Ondas Quevedeñas, La Tecla, Élite, Radio Unión, Morena, Atalaya de Milagro y Radio Águila. Un saludo a toda la audiencia de esas radios y mi gratitud por enlazarse. Ingeniero Glass, respecto a esta decisión que ha tomado este juez de Brasil, que ha anulado las pruebas en su contra en el caso de Brecht, la Fiscalía ha emitido un comunicado que yo quisiera leerlo para que usted haga la respectiva réplica, ¿verdad? Ese comunicado fue emitido anoche. Dice: respecto a los intentos de desacreditar la sentencia obtenida en el caso de Brecht, Fiscalía ratifica que esa condena fue lograda en derecho y con base en abundante prueba, como la ratificaron los jueces que conocieron la causa en sus respectivas etapas. Respecto a la intención de desacreditar la sentencia obtenida en el caso de Brecht, así como se ha intentado infructuosamente con otras causas ya sentenciadas, la Fiscalía se ve en la obligación de emitir el siguiente pronunciamiento. Este intento, encabezado por varias voces que buscan la impunidad, pretende señalar que la condena en esta causa fue impuesta sobre la base de un solo testimonio, el de José C.C., entiendo yo que es Concienciado Santos, exfuncionario de la empresa que entregó los sobornos, y en una resolución judicial tomada en Brasil, lo que se convierte en un nuevo intento de desviar la atención sobre los hechos que motivaron el mencionado proceso penal. Y continúa el boletín. La sentencia del caso de Brecht fue emitida por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia y ratificada en apelación y casación por 9 magistrados en total, con base en la abundante prueba presentada por esta institución, misma que fue obtenida de forma legal y objetiva, que incluye procedimientos abreviados en los que los sentenciados asumieron su responsabilidad, testimonios, pericias y documentos. Toda esta carga probatoria permitió demostrar, más allá de cualquier duda razonable, el cometimiento del delito ante los jueces que resolvieron dictar y ratificar la condena. Además, dice la Fiscalía, durante el juicio se presentaron decenas de pruebas periciales que incluyen audios y transcripciones de las conversaciones entre los involucrados, en las que se describen montos y métodos para la comisión del delito,
A esto se sumaron los testimonios de los propios sentenciados que dieron cuenta de sus actos ilegales. La Fiscalía rechaza este nuevo intento de desviar la atención de la ciudadanía con el afán de afectar la credibilidad y el trabajo comprometido por esta institución y buscar impunidad, y reitera que cumple su labor sin presiones de ningún tipo, brindando respuestas claras a la sociedad con objetividad y en contra del delito. Eso es lo que dijo ayer la Fiscalía. Ingeniero Glass, usted tiene la palabra. Sí, ahora regresemos a la realidad, que aquí la pueden ver ustedes. Creo que también estamos saliendo en streaming. Sí. ¿De qué se trata? Es la noticia que ha circulado el mundo. Allá la que... Toffoli, el juez, anula pruebas de sistemas Odebrecht contra ex vicepresidente de la República. De ahí no quiero andar por las ramas. Las pruebas no existen, todo se derivó de un sistema informático adulterado. ¿Cómo comienza esto? Comienza cuando sacan del poder a Dilma Rousseff en producto de un golpe de Estado, la acusan a Lula, Lula se defiende, hace un PowerPoint, lo pone en el centro de una asociación ilícita, lo condenan, va a la cárcel, año y medio me parece, sale de la cárcel porque el sistema informático de Odebrecht fue sujeto de manipulación incluso cuando él ya estaba preso. Así que mal podía haber alguna situación respecto al presidente, ahora presidente Lula da Silva. Y bueno, Lula sale de la cárcel y ahora Lula es presidente. Esto va a acabar con Luisa González presidenta en la historia del Ecuador. No quiero hablar más de política, pero cualquiera puede dar sus opiniones. Esto tiene nombre, se llama lawfare. Es la persecución sistemática, jurídica, política, económica y de la gran media, de los grandes medios de comunicación para asesinar la reputación del adversario político. Mire, yo va a buscar la revisión del caso para obtener la inocencia. El camino jurídico lo van a determinar mis abogados, están trabajando en ello. Recuerden que esto apareció el día martes, yo no lo esperaba tan pronto, lo presenté en diciembre del año pasado, pero ahora las pruebas no son pruebas. Podemos decir cualquier cosa, no voy a opinar de pronunciamientos, no me interesa, yo me remito a los hechos. Un juez de Brasil dice que ese acuerdo de cooperación entre Odebrecht y Ecuador no sirve. Los testimonios presentados en el juicio no sirven porque son nulos. Todo lo que sea derivado de esto tampoco sirve porque es nulo. En esta hoja de ruta que usted ha establecido, ¿cuál va a ser la primera acción que va a presentar en su defensa? No lo sé. Los abogados lo van a identificar y asumo que harán medios. Tengo reuniones con abogados de aquí, abogados de Brasil en estos días, pero es evidente ya que toca hacer un trámite judicial, como ya no hay prueba, más otras cosas que se irán revelando en el futuro, no hay caso. Pero aquí pasó algo. Yo estuve preso. Yo no estoy evadiendo nada. Yo me quedé, me entregué y no me entregué a la cárcel una vez, me entregué 2 veces. Por una razón fundamental y nuevamente contestando la pregunta de Andrés, hay una sola razón que me motiva. Yo tengo el derecho a la honra y al buen nombre como todo ciudadano, por mí, por mi madre, por mis hermanos, por mis hijos, por mis compañeros, por los militantes, por los ciudadanos que respaldan el movimiento político que me pertenezco. Yo tengo el derecho a la buena honra, tengo derecho a la buena honra, al buen nombre, porque soy un hombre decente. Cualquier otra cosa que digan es irrelevante. Ingeniero Glass, permítame darle paso a mi compañero Julio Ayala para que continúe la entrevista. Adelante, Julio. Gracias. Don Jorge Glass, buenos días. Dígame una cosa, o sea que todo lo que declaró el propio Odebrecht, de todas las coimas que había repartido y que dijo que si él hablaba se caían muchos gobiernos, todo eso fue mentira, se autoinvolucró, le pagó a la justicia norteamericana miles de millones de dólares solamente por gusto. Eso no es así. Usted estuvo en el juicio. Hubo personas que se declararon efectivamente culpables, que fueron grabadas, que reconocieron su culpa, que se le encontró el dinero en sus cuentas y afirmaron y ratificaron que lo habían recibido
Y que, por cierto, en el juicio, todos ellos dijeron que no me conocían, que nunca me habían visto, que no sabían de mí más allá de saber que yo era el vicepresidente por las noticias. Esto consta en el juicio. Es parte del juicio. Sí, hubo otras personas, intermediarios, lobistas, empresas, que fueron parte de un esquema de pago de sobornos. Yo no tenía nada que ver. Todo se encuadra a consecuencia de mis reclamos internos al presidente Lenín Moreno, del reparto, tongo y robo que estaba haciendo con toda la partidocracia, porque es que no se quedó un partido político fuera. Comenzaron a robar en el gobierno, a pedir 30% de coimas. En reuniones privadas yo le decía, presidente, ¿qué está pasando? No ha de ser, me dice mi querido Jorge, no ha de ser. Y este señor, ahora todos conocemos que es un traidor, también es corrupto. Él sí, porque a él sí le encontraron dinero en sus cuentas, le pagaron cosas en sus cuentas, la de su esposa, la de su hija, la de sus hermanos, creo que está de sus cuñadas, de su compadre, recuerdo Conto, ni sé cuánto, Conto Patiño. A ellos les encontraron la plata. Mientras buscaban dinero mal habido en Jorge Glass o Rafael Correa, encontraron solamente el dinero podrido de Lenín Moreno y otros políticos con dineros en guaridas fiscales, escondiendo la plata para no pagar impuestos en el Ecuador. Yo comienzo a reclamar, comienza a deteriorarse la relación con Lenín Moreno, le sacan, Carlos Vaca saca una orden de prisión absurda en contra de Walter Solís, y dentro de estas broncas, en determinado momento, Moreno me dice, Jorge, ya no te hagas. Y me hace el gesto con la mano de como yo sea parte del reparto. Y créame, hay cosas que he dicho en algunas entrevistas y no las he dicho todas, porque voy recordando a medida que voy contando esta historia que nunca la había revelado. Moreno me ofreció el hospital de los Ceibos, del IES, para que yo robe, para que me quede frío, como me dijo. Yo le dije, presidente, yo ni robo ni dejo robar. No te voy a permitir. Y me saca del escritorio el informe de la Contraloría de Singue sin firmar. Y me dice, con esto te voy a meter preso. No me interesa, presidente. Yo ni robo ni dejo robar. Vas a ver lo que te voy a hacer. Lo siento, presidente. Y repito, yo ni robo ni dejo robar. Y desde la puerta me volvió a decir, ya estás preso. Te vas a podrir en la cárcel. Que así sea, presidente. Pero le repito, yo ni robo ni dejo robar. Yo no soy parte del tongo y el reparto. El 2 de agosto hice un comunicado público a través de redes sociales que desgraciadamente fue profético. Mi prisión determinó el inicio de la destrucción de la patria. La patria que yo dejé cuando me entregué a la cárcel no es la patria que yo encuentro ahora con salida de la prisión. Sigo siendo un perseguido político, todos lo saben. Y después de mi manifiesto del 2 de agosto, no he terminado un ratito, el 2 de octubre ya estaba preso. Ya estaba preso. Entonces, mientras esto sucedía gobierno adentro, en paralelo Moreno me estaba armando la encerrona con Carlos Vaca para sacarme la vicepresidencia, meterme preso, y ahí está. Robarse todo lo que podían, presas eléctricas, telefónicas. Oiga, la CNT factura 600 millones menos de lo que yo la dejé en el 2016. 600 millones menos. CENEL factura 500 millones menos. Señor periodista, matan a todos, matan a un candidato a presidente, matan al alcalde de Manta, balean al alcalde de Durán, nos matan al concejal en Esmeraldas, nos matan al candidato en Puerto López. ¿Qué es esto, por Dios? Destruyeron todo. El país que era el segundo país más seguro de América Latina, el Ecuador. ¿Para qué? Para robarse las cosas. Para meterme preso por no robar. O por no acusar a Rafael Correa Delgado como me exigieron tanto. Por Dios. Yo tengo el derecho al buen nombre y a la honra por mis hijos. Yo no robé un centavo, forjaron pruebas, manipularon sistemas informáticos, las delaciones de Odebrecht. Usted vea las declaraciones del abogado Rodrigo Tacla, que está ahora viviendo en España, que se negó a ser parte de las delaciones, de las declaraciones o testimonios a la carta. Odebrecht en cada país se acomodaba al poder, repartía dinero, le dio un bono de $2 millones a Santos, porque repite en cada país lo que las autoridades querían escuchar para perjudicar a los adversarios políticos. Santos hizo declaraciones a la carta.
Eso lo denuncia Rodrigo Tacla, ex abogado de Odebrecht. Busquen en internet. Don Jorge, y dígame una cosa, y la situación que se generó, por ejemplo, con esos millones que le llegaron a Telconet, al señor Topic. Usted acaba de mencionar algo importantísimo. Sí, y que dicen que eran enviados por el caso de su tío Rivera ya fallecido. Usted no tenía nada que ver en ese asunto. Primero, yo tengo nada que ver. Nunca fui parte, nunca he sido parte. Con Topic habré hablado con el padre unas 2 o 3 veces en la vida, porque me invitó a algunos eventos cuando era ministro o vicepresidente, no recuerdo bien. Es un tema entre ellos, y la gran pregunta que usted acaba de mencionarla es: ¿dónde está la plata? ¿En las cuentas de Topic? ¿En las cuentas de Telconet? ¡Oh, sorpresa! El hijo es candidato a la presidencia. Que el hijo es el que recibió la plata también de una empresa china, que, por cierto, fue investigado también en China. Esa declaración de asistencia penal con China me exculpa para variar, pero fue escondida durante muchos meses, creo que en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero ¿a dónde está la plata? Pues en las cuentas de Topic. Ahí tendrían que preguntarle qué hizo con la plata, por qué recibió esa plata. Lo que se dijo en el juicio es que Odebrecht había decidido un enlace de fibra óptica entre todas sus filiales de América del Sur y se lo había ofrecido a Odebrecht. Eso lo dijo Tomislav Topic en el juicio. Más no puedo decirle. ¿Y yo qué tengo que ver? Tienen que preguntarle a Topic. Pero que queda claro una vez más que yo fui y seré inocente. Los hechos lo demuestran y ahora la justicia brasileña lo dictamina. Las 8 de la mañana con 56 minutos, don abogado Hugo Landívar. Muchas gracias, Andrés. Ingeniero, buenos días. Todos tenemos el derecho al buen nombre y al honor, como lo dice la Constitución. Dentro de lo que estoy leyendo en la prensa, del estudio jurídico suyo, contratado, Hughes Cohen, ellos manifiestan que la anulación se basa en que las pruebas fueron entregadas sin autorización judicial y sin respetar el debido proceso legal. Sí, eso es la parte procesal. ¿Podría explicar o ampliar un poco más eso que se refiere a su estudio jurídico contratado? Le voy a poner un ejemplo de cómo fueron torciendo el juicio. El fiscal Carlos Vaca y los jueces. También los jueces. Santos hace una declaración. Hace una declaración. Eso tenía que ser entregado de alguna manera en cadena de custodia. La información también tenían que entregarla en una cadena de custodia. ¿Qué significa esto para los oyentes? Que no es que yo encuentro una prueba en la mesa, tiene que ser entregada formalmente, tiene que ser apostillada, y le voy a poner un ejemplo. Santos no fue condenado a pesar de ser un corrupto confeso. Ustedes dirán, ¿cómo fue eso? Argumentaron que había una sentencia que había cumplido Santos en Brasil, y claro, nadie puede ser sentenciado 2 veces por los mismos hechos. Pero eso era falso. Non bis in idem. Non bis idem. Eso lo que presentaron es un acuerdo de cooperación eficaz entre Santos y la Fiscalía de Brasil. No era una sentencia. Sin embargo, en Ecuador le hicieron pasar por sentencia para de eso agarrarse y sacar a Santos del juicio y a Odebrecht. El caso Odebrecht, que empezó con una denuncia mía, al ver el pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, digo, aquí pasa algo, tomo yo 2 decisiones. Primero, poner una denuncia como vicepresidente ante la Fiscalía, y segundo, disponer que a Odebrecht no se le paguen $100 millones en planillas acumuladas que tenían que pagar. Digo, retengan eso hasta que se averigüe cómo fue esto de la corrupción. Comenzó a reclamar Odebrecht, no tenía idea de lo que estaban hablando, me habían grabado. Qué bueno que mencionan las grabaciones, porque cuando me graba Santos y está en las redes sociales, eso me exculpa. Estábamos hablando de la ejecución de proyectos, me estaba grabando en mi oficina. Ahí me hubiera dicho algo, si hubiera algo trucho, algo malo, los dos solos en mi oficina. Escuche la grabación. Me exculpa. Yo la presenté como prueba a mi favor, pero en cambio los jueces lo consideraron como prueba en mi contra. ¿Cuál fue de qué se habló? De las planillas pendientes, de la ejecución de los proyectos,
de que no haya retraso. Ese era mi trabajo. Yo ejercía una rectoría política para los proyectos estratégicos. Sí, Huguito. Perdón, hace breves minutos manifestó el ingeniero Glass que algo sobre los hospitales, sobre el hospital de Los Seigos, que le hicieron una propuesta. ¿Por qué no la denunció en ese momento, ingeniero? Estaba en la cárcel. Le ofrecieron estando en la cárcel. No, me lo ofrecieron, inmediatamente 2 meses después estaba en la cárcel. Pero cuando se lo ofrecieron, ¿por qué no denunció en ese momento? Di rueda de prensa. Yo denuncié todito. Esto en particular, hay cosas que yo no he revelado, como ciertas cosas que viví en la cárcel, como lo que me pidieron cuando estuve en la cárcel, como el dinero que me pidieron determinados actores del sistema de justicia, porque mi vida corría peligro. Desde el 23 de mayo estaba con un seguimiento brutal de la SENAÍN, por orden de Moreno. Y hay otras cosas que se revelarán en los próximos días respecto a este caso. Queremos también agradecer a las emisoras Ondas Quevedeñas, La Tecla, Élite FM, Radio Unión, a Morena, a Atalaya de Milagro y a Radio Águila por estar con nosotros. Jorge, el tiempo se nos vino encima y hay bastante más que conversar. ¿Qué le parece si lo volvemos a invitar? Porque muchas gracias. Si usted sabe que siempre hemos conversado aquí. Sí, claro que sí, hay una amistad de muchos años, de nuestra familia, de mi madre. Te manda muchos saludos. Igualmente, salude, la amiga de mi papá de muchos años y su hermana, compañera de mi hermana, María Sol, del Colegio Alemán. Así es que siempre hemos conversado aquí y creo que es una gran cosa poderlo hacer así, con una mesa porque no van a decir aquí que son periodistas que son amigazos o enemigazos, o no, lo contrario, independientes. Si fuera así, ni siquiera vendría, Andrés, tú me conoces. Yo lo conozco. Es un foro. ¿Se puede hacer una pregunta? Para culminar, porque ya está nuestro próximo invitado. Sí, al sí. Voy a preguntar de Melec ayer, porque usted sabe ya. ¿Y el debate? ¿Qué opina del debate ayer? Yo creo que fue un ejercicio democrático con muchos errores en la metodología del debate. Yo creo que Luisa González fue la candidata que más conectó con la gente, que más sentimientos suscitó en los televidentes. Yo creo que fue un gran debate a favor de Luisa. A ratos le pusieron la cancha muy inclinada y creo que la ciudadanía podrá diferenciar entre lo que es una propuesta, me están haciendo hablar de política, una propuesta de recuperar lo que el Ecuador fue y volverá a ser, versus algunos ricachones, niños ricos que quieren ser presidentes porque tienen la plata del papá. Y no quiero decir más, ¿no? Para mí fue la metodología muy compleja. No entiendo cómo pueden complicar las cosas. Otra cosa importante es que un debate es un debate. Tú vas a debatir no con los moderadores, tienes que debatir con otros candidatos. Por eso creo que la metodología no es la adecuada. En todo caso, ya se hizo así. Luisa salió muy bien, salió creo que fortalecida. Eso es lo que se siente en las calles. Y continúa esta campaña electoral. No quisiera hablar mucho más, no es el motivo de la entrevista. Pero como dije hace un inicio, todas estas persecuciones políticas terminan de alguna manera. En Brasil terminaron con Lula presidente. Acá es en Argentina con Fernández presidente. Aquí va a terminar con Luisa presidente de los ecuatorianos. Bueno, ya queda poco para saber el resultado. El día domingo, en la noche, el lunes, estaremos aquí justamente para saber cómo quedaron. Vamos a la pausa comercial. Gracias al ingeniero Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente de la República. En un momento volvemos con más. Hoy es lunes, estamos 14 del mes de agosto, aquí junto al licenciado Alcides Montilla, al abogado Hugo Landívar y por supuesto al licenciado Julio Ayala Serra, que él está ya en Palmar, en la provincia de Santa Elena. Regresamos con el ex vicepresidente, el economista Alberto Dajic Garzosi, en un momento.